buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias Repetidas. Feliz jueves 9 de octubre 9. ya, sí. Bienvenidos a esta edición matutina, comenzamos de inmediato. El servicio de telefonía móvil disminuyó de precio en el mes de septiembre para que lo tome en cuenta. Esto según un análisis del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. De hecho, este servicio de telefonía móvil que usan muchísimo los costarricenses bajó un 9% de precio. Además, ahora las empresas de telefonía ofrecen variedades de precios, pero también de paquetes. Y el Estado tiene un déficit de 2.700 millones de colones para atender la demanda por licencias de cuido. Recordemos que la Caja confirmó que no tiene recursos para pagar el subsidio que corresponde a familias que son cuidadores de menores gravemente enfermos o en fase terminal. Hay 600 licencias de cuido que quedarían descubiertas por la suspensión de los pagos. Hablamos ahora del Hospital San Vicente de Paúl en Heredia porque estrena 181 camas eléctricas y 58 camillas. Esta inversión permitirá ir renovando poco a poco los equipos para la atención de los pacientes. La inversión en estos dispositivos ronda los 350 millones de colones. Está buscando empleo. Tome en cuenta que hoy se realizará una feria de empleo en la antigua aduana desde las 9 y hasta las 3 de la tarde. La actividad contará con 1.900 puestos disponibles en los cuales usted podría aplicar y bueno, a lo mejor encuentra ahí la oportunidad que está buscando. Los interesados podrán llevar su currículum de forma física o digital. Vea qué interesante esto y aplica para los trabajadores porque se aprobó una iniciativa que busca otorgar permiso a los trabajadores. El objetivo es que puedan realizar gestiones administrativas ante el Ministerio de Trabajo, al igual que ya se permite para trámites judiciales. El proyecto tiene como objetivo garantizar que las personas trabajadoras puedan ejercer sus derechos laborales sin afectar sus jornadas ni arriesgar su empleo, reconociendo la importancia de contar con tiempo suficiente para efectuar estas diligencias. La iniciativa fue presentada en mayo de 2022 por el diputado Antonio Ortega y logró consenso entre las diferentes fracciones. Y la Defensoría le pidió al Ministerio de Salud regular las vibraciones y el ruido de los gimnasios, sobre todo en lugares residenciales. Según la Defensoría, actividades como el CrossFit o el Beatbox generan vibraciones que representan un riesgo para la salud física y mental. Además, solicitan regular los gimnasios que atienden menos de 100 personas. Y la Comisión de Juventud aprobó el proyecto de ley que busca fortalecer los colegios técnicos profesionales. ¿Por qué estamos viendo imágenes del INA? Bueno, es que el expediente propone destinar el 10% del superávit del INA a este tipo de centros educativos. Solo en 2023 el INA reportó un superávit acumulado de 170.000 millones de colones. Y la Sala Constitucional condenó a la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas de la UCR por prohibirle a un grupo de estudiantes exponer material en contra del aborto con el logo "Abortar es matar" en una feria que se celebraba en esa casa de enseñanza. Los magistrados llegaron a la conclusión que se trató de un acto contrario a la libertad de opinión y pensamiento y los obligó a no volver a cometer un acto de este tipo y pagarle además los daños y perjuicios a los agraviados. Y los costarricenses ahora cuentan con una nueva opción para envío de paquetes por medio de motos o carros. Se trata de la plataforma Didi Entrega, que tendrá cobertura en el área metropolitana. Aplicará para paquetes con un valor menor a los 60.000 colones y está enfocado también como una opción para pymes que venden a través de Internet. Y las fuertes lluvias de esta mitad de semana se concentraron en puntos del Valle Central, en San José, principalmente en el centro de la capital, pero también en Desamparados y en Atillo. Sin embargo, entre los registros se mantuvo la zona de Pérez Celedón, también afectado por las lluvias.
Y a propósito de lluvias, Melissa, 435 personas continúan todavía en albergues tras el golpe de los aguaceros de los últimos días. La mayoría de estas personas está en Punta Arenas. Se espera que para este jueves las lluvias incluso se puedan reforzar y por eso se mantienen activos los comités municipales de emergencias. Y el MOP anunció que este miércoles se inició la colocación del puente modular a la altura del kilómetro 71. Esto en Cambronero. Las lluvias demoraron el inicio de las obras, sin embargo se espera que prácticamente en un mes se pueda ya dar el paso nuevamente por la zona tras un enorme deslizamiento que afectó el lugar. Entre las rutas alternas está la ruta 27, la ruta 3 y por Río Jesús. Y los fuertes vientos tras los aguaceros recientes generaron esto que estamos viendo, un árbol que cayó sobre un vehículo. Esto que estamos observando pasó en Atillo y por fortuna no hubo personas afectadas. La saturación de los suelos tras los fuertes aguaceros puede superar el 80% en gran parte del país. Esto genera que diversos puntos sean más propensos a deslaves. La Comisión Nacional de Emergencias monitorea más de 100 de estos puntos en todo el territorio nacional. Un grupo de vecinos de Acosta se unió para ayudar y orientar a este trailero. Aquí lo estamos viendo. Vea la gran cantidad de complicaciones que tuvo en carretera. Por momentos la gente pensaba que ese camión se iba a volcar. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, este trailero, que no es de nuestro país, por error tomó la ruta 301 entre Acosta y Parrita, una vía que no cuenta con las condiciones mínimas para el tránsito de vehículos pesados o articulados. Vean esta curva y observen, uno dice, ya va a caer ese tráiler. Ahí incluso se logra inclinar bastante, pero bueno, esta solo fue una de muchas de las complicaciones que tuvo en carretera, pero gracias al apoyo y las maniobras coordinadas por los mismos vecinos, Melissa, él pudo salir adelante porque lo fueron guiando. Al final terminó súper agradecido, logró llegar hasta la Costanera y continuar su viaje rumbo a Panamá. Entiendo incluso que él tomó esta ruta porque Waze lo envió por ahí. Y de ahí que a veces pasa también, ¿verdad? Uno que no conoce toma ciertas rutas y al final, en este caso, pues sobre todo el de camiones pesados, no era permitido. También se ofrece la opción de que usted ponga y lo configure de acuerdo al tipo de vehículo. Eso es importante. Mira, aquí parece que ya logró salir gracias a la ayuda de los vecinos. Qué bueno que actuaran de esta forma. Y un informe del Poder Judicial revela que en solo 6 meses del año 2022, 8.290 funcionarios se incapacitaron, la mayoría por trastornos mentales. Esa cantidad equivale a 6 de cada 10 trabajadores de ese poder de la República. El dato trasciende en medio de una gran preocupación por parte de la cúpula de la Corte, la población judicial y los gremios sindicales, al punto que la Asociación Nacional de Empleados Judiciales impulsa un programa integral de salud mental judicial, el cual será presentado ante la Corte Plena. Hablamos ahora de los peligrosísimos préstamos gota a gota, porque el Tribunal Penal de Heredia condenó a 3 cobradores de este tipo de préstamos por los delitos de estafa y extorsión. Según la acusación que presentó la Fiscalía de esta provincia, los sujetos crearon 2 sociedades con el propósito de dar estos créditos con tasas que eran impagables para las víctimas. Uno de ellos, de apellido Soto, recibió la mayor sentencia, ¿verdad?, de 17 años, el segundo, de apellido Rodríguez, de 6 años, y el tercero, 4 años de cárcel. Este último debe cumplir esa pena en su casa con monitoreo electrónico. Y por medio de las donaciones que hicieron, muchos costarricenses lograron enviar los cuerpos de los 3 nicaragüenses fallecidos en el terraplén en San Ramón. La Escuela La Palma, la Municipalidad de San Ramón, el MEP, el Ministerio de Seguridad Pública y otras autoridades ayudaron para que esto fuera posible. Una adolescente de 19 años fue una de las sobrevivientes en este terraplén, en donde lamentablemente fallecieron sus padres y su hermana.
Y 3 estudiantes menores de edad del CTP de Upala fueron suspendidos por realizar esto que estamos observando, actos sexuales en pleno pasillo de un colegio, una situación que fue incluso grabada por otro estudiante. El Ministerio de Educación Pública los remitió a la Fiscalía y también al PANI. Creo que no está bien, ¿verdad? Y ¿verdad? Hay que ver en la casa. A veces los problemas están en la casa y los padres no estamos atentos a lo que está pasando a la casa. En la época mía no. En la época mía había respeto, tanto para el profesor, incluso en la época mía que usted ni siquiera había nacido, yo igual te dijéramos profe, era profesora y profesor, ¿verdad? El presidente de la República, Rodrigo Chávez, se enfrenta a un proceso de levantamiento de su inmunidad diferente al que vivió hace unas semanas. Entre los casos que se le investigan se encuentra el mensaje dado a un grupo de estudiantes durante el inicio del curso lectivo, afirmando que se ocupaban 40 diputados para hacer cambios, entre otras. Si una persona es encontrada culpable por este delito de índole electoral, puede ser sancionado con la revocación del puesto y la inhabilitación de cargos públicos en un periodo de 2 a 4 años. Estamos a 15 días de terminar el proceso ordinario de sesiones e iniciaríamos el trámite extraordinario de sesiones. Con 2 agravantes. Uno, que en el mes de noviembre se tramite el presupuesto ordinario de la República, que tiene preeminencia sobre todos los asuntos. Y segundo, que después llegamos diciembre es un mes muy corto, que son aproximadamente 3 semanas de sesiones. Ya está el receso definido. Entonces, en este ínterin es que hay que establecer, digamos, los diputados deberían establecer las fechas muy claras de para cuándo podría tramitarse eso, tanto en comisión como en el plenario legislativo, para resolver el asunto. Y siempre vemos a los bomberos en todo tipo de rescate. Ahora vean este que se realizó en Atenas. Atendieron el rescate de un manigordo en Barrio Jesús. Todo inició porque una adulta mayor informó que dentro de un gallinero de su propiedad se había metido este felino de gran tamaño. Se trataba de un manigordo de 11 kilos, el cual estaba encerrado en ese gallinero junto a 10 gallinas que mató a todas. Sí, efectivamente, en horas de la madrugada, como parte de las labores, él requirió ser dormido para que no se lastimara en el proceso de su rescate, que por cierto contó con la participación también de algunos otros especialistas. Este es el segundo caso en que bomberos atiende un manigordo. Pareciera, ¿verdad? Qué belleza de este animal. Me encantan definitivamente. Ojalá pronto esté de regreso a su hogar. A nuestra llegada encontramos un manigordo dentro de un gallinero. El mismo ya había matado 10 gallinas. Se procedió a asegurar la escena y sobre todo tratar de que el animal no sufra, no se escape, ¿verdad? Y especialmente velar por la seguridad de las personas. Se coordinó se hizo una coordinación interinstitucional con el SRINAC y con el SOAVE, mismos que mandaron sus funcionarios como un veterinario y un experto en el tema. De una estocada en un ojo, un hombre fue asesinado durante una pelea en Alajuela. Todo quedó registrado en imágenes y ahora el sospechoso está en fuga. Hernán Barrantes, Susan nos tiene la información. Melissa, una situación bastante violenta que se vivió en el sector del Cacao de Alajuela, donde se protagonizó esta pelea, y vamos a ver las imágenes que fueron registradas por uno de los vecinos que estaba en el lugar. ¿Frente a la pulpería? Aquí sacó el puñal y lo huyó. Como resultado de esta acción que estábamos observando en imágenes, lamentablemente la persona que es agredida con esta arma blanca en su rostro falleció cuando era trasladado hacia el hospital en un vehículo particular que fue topado por una ambulancia paramédica de la Cruz Roja Costarricense, y al ser valorado lamentablemente ya estaba sin vida. Se trata
de una riña muy violenta que se presentó en el lugar y que de momento se desconoce qué fue lo que originó esta disputa que cobra una vida. Estamos hablando de que el sospechoso, identificado como José Armando Jarquín Mendoza, de 27 años, es el presunto responsable y esta persona está en fuga en este momento, por lo que se pide colaboración de la ciudadanía, aquellos que lo conozcan, para que brinden informes, para que lo trasladen o informen a las autoridades policiales sobre esta situación. Estamos hablando de que esto se da en el Cacao de Alajuela a eso de las 5:30 de la tarde del día de ayer y lamentablemente ya a las 6 de la noche Cruz Roja aborda a este paciente y lamentablemente lo declara fallecido. Ingresa una llamada de auxilio, esto por el sistema 911, donde reportan la agresión de un hombre por arma blanca. La benemérita institución responde con una unidad de soporte avanzado de vida al lugar, esto es el sector de Cacao de Alajuela. Cuando íbamos de camino, somos interceptados por un vehículo, el cual venía escoltado por fuerza pública. En el vehículo traían a la persona con varias heridas de arma blanca. A nuestro abordaje se encuentra sin signos vitales, se declara fallecido y se le hace entrega de la escena a personal de fuerza pública para lo que corresponde legalmente. También tenemos que hablarles de otra situación de violencia que se presentó en los barrios del sur, esta vez en la ciudadela 15 de septiembre en Atillo, donde se dio un tiroteo que dejó como saldo 6 personas heridas de bala, 2 de ellas en un estado bastante delicado. Tenemos que hablar que esto ocurrió a eso de las 7:30 de la noche. Los pacientes fueron trasladados hasta la clínica Solón Núñez en vehículos particulares y posteriormente la Cruz Roja, en colaboración con la Caja Costarricense de Seguro Social, procedieron al traslado de estas 6 personas, 4 de ellas al Hospital San Juan de Dios y que se reportan 2 de ellos en un estado bastante delicado, mientras que otros 2 fueron trasladados en una condición más estable hasta el Hospital Calderón Guardia. De momento no se tiene claro qué fue lo que ocurrió o cómo fue, si se trató de un ajuste de cuentas o bien de un enfrentamiento entre integrantes de 2 agrupaciones rivales, pero que sí, lamentablemente dejan 6 personas heridas. Bueno, lo que nos indican es de un tiroteo con múltiples heridos. Los heridos son movilizados en un vehículo particular hacia la clínica Solón Núñez, donde nosotros respondemos en colaboración a la clínica, abordando un total de 6 pacientes, de los cuales 4 son trasladados hacia el San Juan de Dios y 2 hacia el Calderón Guardia, con impactos diversos en rostro, espalda, abdomen, extremidades superiores e inferiores. Y estas imágenes que les traemos en este momento en directo desde el barrio Juan Pablo II en Alajuelita, muy cerca del CTP de esta localidad, donde está realizándose un allanamiento por parte de las autoridades judiciales de la sección de homicidios en colaboración con la fuerza pública debido a un homicidio que se presentó en horas de la madrugada del día de ayer acá en esta misma localidad y que en horas del día se logró la captura del sospechoso. El allanamiento inició a eso a las 3:30 de la madrugada del día de hoy y se buscaba evidencia que ligue a esta persona que permanece detenida como sospechosa en este homicidio. Es importante mencionar que el lugar donde se está dando este allanamiento está a escasos metros donde la familia de la persona que fue asesinada están en la vela y esto ha generado pues que se ocupara una presencia importante de funcionarios tanto del organismo de investigación judicial como de la fuerza pública para evitar que se pudiera presentar alguna situación. En este momento lo que estamos observando es el vehículo de transporte de personas privadas de libertad que ya está siendo retirada del lugar. Recordemos que para realizar este tipo de allanamientos se requiere que el sospechoso esté presente. Estas son imágenes en directo de nuestro compañero Esteban Solís y que nos estaba mostrando esta situación. Es importante mencionar que el homicidio se da eso de las 12:15 de la madrugada del día de ayer, cuando se escuchan varias detonaciones, cuando llega el personal de la Fuerza Pública y la Cruz Roja encuentran a la víctima ya sin vida. Horas después, gracias al trabajo de investigación de la sección de homicidios del OIJ, se logra identificar al sospechoso, detenerlo y en esta madrugada se ha realizado el allanamiento a su vivienda. Hernán, bueno, llama la atención este caso en Alajuelita, es bastante particular que en el mismo lugar donde están los familiares velando
a esta persona asesinada al frente. Prácticamente están haciendo un allanamiento y buscando la detención del responsable. ¿Sabe usted, Hernán, si la familia lo conocía, incluso partiendo de que prácticamente serían del mismo barrio? Melissa, así es, efectivamente todo se da en esta misma localidad, en un área no mayor a 100 metros cuadrados. El homicidio ocurre en este mismo sitio, la detención de esta persona se da a escasos metros de donde ocurrió el homicidio, y el allanamiento a su vivienda también ocurre en este mismo sector. Estamos hablando de que son muy pocos metros, de hecho, de donde se está realizando la vela de la persona que falleció, que está en el salón comunal de esta localidad. Diagonal está la entrada a la Alameda, donde se está realizando este allanamiento por parte de las autoridades judiciales, así que no se descarta que efectivamente la víctima y el victimario se conocieran, y es pues realmente preocupante que ocurra esto en comunidades como estas en Alajuelita. Bueno, imagínese, Hernán, efectivamente. Muchísimas gracias. Continuamos nosotros con más información. Sí, Melissa, hay que hablar de la extradición de Celso Gamboa hacia Estados Unidos, porque su nueva realidad serían celdas de apenas 2 por 2 metros y con mayores y estrictas restricciones. Si la extradición de Celso Gamboa hacia Estados Unidos se concreta, su destino no será una cárcel común. Lo esperaría una prisión federal en la ciudad de Dallas, en Texas. A diferencia del sistema penitenciario costarricense, en el que los reos mantienen contacto con familiares, las cárceles federales estadounidenses operan bajo un régimen de máxima contención. Cuando lo lleven allá, si es que se da ya definitivamente la extradición, tiene que llegar a una cárcel, a una prisión federal. En el caso de Celso, entonces, sí tiene que ir a una prisión federal mientras se da todo el proceso, que puede haber condenatoria o no puede haber condenatoria. Y una vez que ya termine ese proceso, pues sí va a ser ubicada en esa misma o en otra prisión federal en otro lugar. Por ejemplo, la cárcel federal de Houston, en Texas, los reclusos son vigilados permanentemente y sus interacciones con el exterior son prácticamente nulas. No es una cuestión donde van a estar en grupos. En caso de cárceles federales, en las estatales sí pueden haber pabellones. Tienen dos problemas, no hay visitas. Por ejemplo, en las cárceles federales no hay visitas. Tendrían que estar en una lista previamente establecida y sacar un permiso, hacer una serie de trámites, pero no van a tener la ventaja que tienen aquí, que llega el papá, llega la mamá, llega la compañera o la esposa, y todo eso lo aprovechan para introducir drogas o cualquier otro material, teléfonos celulares. Veamos, en los centros las celdas miden apenas 2 por 2 metros. Las camas son de metal fijo y hasta los sanitarios están empotrados para evitar que sean usados como armas. Incluso solo se permite 1 hora de sol al día. Allá no hay privilegios, ni contacto, ni comodidad. Eso sí, pueden haber beneficios en la condena a cambio de información. Pero si sea una sentencia condenatoria, si la fiscalía tiene la capacidad de negociar con el reo. Y esa negociación puede ser que le ofrezcan a él una rebaja en la condena si da información, información importante para localizar a otros cabecillas de drogas o algo por el estilo. Y incluso le podrían ofrecer una visa en Estados Unidos para que no regrese a Costa Rica cuando cumpla la condena. La solicitud de extradición de Gamboa se basa en una acusación presentada por la DEA en Estados Unidos, esto por el presunto delito de tráfico internacional de drogas. El SINAC y bomberos trabajan en labores de rescate de un guardaparques que cayó en un guindo de 40 metros en el Parque Nacional Isla del Coco. El martes por la mañana, un funcionario del SINAC cayó desde un guindo de 40 metros. Iba acompañado por un compañero, quien tuvo que caminar cerca de 2 horas para avisar al cuerpo de bomberos, ubicado en la base de Bahía Wayfair en Isla del Coco. Debido a las difíciles condiciones del terreno y la falta de luz, la extracción del funcionario se pospuso para este miércoles, hasta garantizar la seguridad del personal. El trabajador accidentado sufrió golpes significativos y dolores en varias partes del cuerpo.
Para respaldar la operación, Guardacostas envió una embarcación desde Golfito con 2 paramédicos y guardaparques adicionales. El cual en este momento se encuentra en un sitio bastante difícil de acceso y la situación que se presenta es bastante complicada para poder extraer al funcionario. En este caso, las labores de rescate se han abocado a abordar el paciente. Tenemos la información de que tiene múltiples golpes, dada la altura de la precipitación, y el personal paramédico, conjunto a los guardaparques en la isla del Coco, nos hemos abocado a estabilizarlo y prepararlo para el transporte adecuado. En este momento estamos en labores de evacuación de la zona, preparándolo hacia la bahía donde va a estar la embarcación que lo trasladará a continente en condiciones de mejor manejo y óptimas para ser abordado en un centro hospitalario. A la fecha se reporta y a este momento las condiciones es un paciente estable con traumas varios, en el cual viene acompañado por personal de guardaparques y paramédico, y va a continuar en esta zona por al menos unas horas mientras que logremos la evacuación completa. Este es el segundo incidente ocurrido en la isla del Coco en los últimos 15 días. El biólogo marino Mauricio Hoyos fue atacado mientras buceaba en la zona y permanece internado en un hospital privado, donde se recupera satisfactoriamente antes de regresar a México. Toda esta parte, también la oreja la tenía despegada y he evolucionado bastante bien. Sinceramente, ayer ya fue una semana y pues mi cara ya está volviendo a la normalidad. Entonces sí me gustaría mucho agradecer a todo el pueblo de Costa Rica. Una vez que el guardaparque del SINAC sea rescatado y trasladado a tierra, será llevado en un vuelo de vigilancia aérea hasta el aeropuerto Juan Santamaría, donde será trasladado al hospital correspondiente para recibir atención médica. Le diría que aliste sombrilla y paraguas, pero es que con estos aguaceros tan fuertes a veces no funcionan mucho. Para hoy las intensas lluvias volverán a hacerse presentes y a partir de este jueves se espera de hecho un reforzamiento en esa actividad lluviosa debido a la influencia de una vaguada o sistema que arrastra más nubes cargadas de lluvia y tormenta. Pero bueno, acompáñenos a hacer el recorrido por el mapa nacional iniciando en el Valle. A la semana sí hay alta probabilidad de un escenario aún más lluvioso en diferentes puntos del país. Sí, el Pacífico es de las zonas o de las regiones donde se pueden estar manifestando las precipitaciones de manera más frecuente y también por un largo periodo de tiempo. No obstante, en el Valle Central, la zona norte y también en los sectores montañosos del Caribe se prevén lluvias de variable intensidad. Y en el país existen más de 100 puntos propensos a deslizamientos. Los eventos climáticos extremos duplican además el riesgo de estos deslaves. Son más de 100 puntos propensos a deslizamientos que son monitoreados por la Comisión Nacional de Emergencias. La saturación tiene un elemento importante. Hace que el suelo pese más, porque originalmente tiene un peso solo por la tierra que está ahí, pero cuando todos esos poritos se comienzan a llenar de agua, pesan muchísimo más, a veces puede llegar a pesar el doble. Y normalmente por eso es que relacionamos los deslizamientos con la cantidad de lluvia, porque cuando el suelo se satura, se acumula de agua, puede deslizarse muchísimo más fácil por el peso que tiene. Según expertos, los eventos climáticos severos se han encargado de los deslaves en el territorio nacional.
ver que estos eventos no van a disminuir, más bien vamos a tener una tendencia de aumento de estos eventos en el tiempo. Y ahí entonces es donde entran temas de política pública, de cómo los gobiernos locales están apostando por planificar el territorio desde un enfoque de gestión de riesgo y de resiliencia climática. 18 horas de lluvias dejaron días atrás. Carreteras afectadas, viviendas y víctimas mortales tras terraplenes, así como comunidades incomunicadas. Cuando la atmósfera más bien está muy inestable, entonces, digámoslo así, la atmósfera escoge un lugar donde desarrollarse una tormenta. Entonces, en lugar de generar muchas tormenticas pequeñas en diferentes lados, genera una gran tormenta en un solo lugar. Eso es una forma de entender las diferencias entre lo que vemos de vez en cuando y lo que ha estado pasando con tormentas más intensas. Golfito, Quepos, Garavito, Pérez Celedón y Sarapiquí, donde hay un mayor monitoreo. Grietas en Cambronero anunciaron este megadeslizamiento. Lluvias y lo inestable. El suelo ahora comprometen su apertura. Hay que armar un puente, hay que hincar pilotas, entonces lleva un tiempo importante. El señor ministro lo dijo el sábado, hay más o menos un mes que la ruta va a estar cerrada para hacer eso y también los estudios que se necesitan hacer para la obra definitiva que le va a corresponder también a los compañeros de CONAVI hacer los estudios y hacer el diseño de la obra al final que va a soportar, ¿verdad?, el deslizamiento que se está haciendo en la zona. Suelos con más del 80% en saturación podrían duplicar riesgo a un deslave. Costa Rica se encuentra en una zona geológicamente muy activa, que tenemos un sistema montañoso muy importante que prácticamente divide al país en dos y también estamos en la zona de convergencia intertropical. Por tanto, nos encontramos en una de las regiones del mundo que más lluvia recibe. Esto, por ejemplo, los deslizamientos, por decirle, pueden ser disparados tanto por lluvias o por un sismo importante, o por la combinación de ambas. Autoridades señalan que de darse un mínimo movimiento de suelo, se debe consultar a expertos en materia principalmente donde hay viviendas cerca. Unifique sus deudas y obtenga mayor liquidez. Cope Alianza presenta el tipo de cambio del dólar según el Banco Central de Costa Rica. Así amanece el dólar, la compra 501 colón con 5 céntimos y la venta 506 colones con 84 céntimos. Bajó el tipo de cambio para hoy, para que usted lo tome en cuenta en caso de que tenga que hacer alguna transacción. Cope Alianza presentó el tipo de cambio del dólar según el Banco Central de Costa Rica. Obtenga su crédito aprobado en pocas horas. Y así amanece el mundo con esta imagen que podríamos decir es histórica, el momento en que el presidente Donald Trump fue informado sobre el acuerdo entre Israel y Hamas, sí, para el intercambio de rehenes por prisioneros como parte de la primera fase del plan para poner fin a la guerra en Gaza. Trump estaba ofreciendo una conferencia de prensa cuando fue interrumpido de esta forma, de manera breve, por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien se acercó al oído para entregarle luego una hoja y comentarle los avances de este acuerdo. Y por supuesto hay celebración en los países involucrados. Vamos de inmediato con Israel. Vean la forma en la que celebraron esta primera fase de acuerdo para el plan para poner fin a la guerra con Franja de Gaza, con música, cánticos, bailes en este lugar que se llama la Plaza de los Rehenes. Vemos ahora la celebración en la región de Franja de Gaza tras 4 días de negociaciones indirectas a través de los países mediadores: Qatar, Egipto, Turquía y Estados Unidos. Israel y el grupo terrorista de Hamas firmaron ese acuerdo de paz que fue celebrado también de esta forma, con algunas luces y bailes en esta región. Hay más en temas del mundo en el siguiente resumen. Terrible susto se llevó una madre cuando se percató que esta mujer al parecer intentaba llevarse a su bebé mientras realizaba un trámite rápido en una tienda. La mujer inspecciona al niño, se aleja con prisa hasta que la madre, horrorizada, corrió a detenerla.
Días después, la mujer fue detenida, pero antes escupió a la policía, según informó el Daily Mail. Así terminó este conductor a exceso de velocidad que respetó la luz roja de un semáforo en Inglaterra. Los ocupantes del vehículo que choca sufrieron lesiones de gravedad. Al conductor se le impuso un castigo que le prohíbe manejar durante 8 años, según publicó el medio británico. Y hablando de sustos, un hombre estaba en su casa cuando notó que se encendieron las luces de su carro. Él salió para ver qué sucedía y se encontró cara a cara con 2 hombres encapuchados. Los logró asustar con un bate de béisbol y evitó que se llevaran su carro. La joven que donó un riñón y salvó la vida de Selena Gómez rompe su silencio tras una supuesta ruptura en una entrevista con una reportera de Univision. La cantante invitó a la boda a estrellas de la talla de Taylor Swift. Sin embargo, ella no fue vista entre los invitados. Le preguntaron qué le diría a una persona que piensa donar un órgano y ella dijo que se trata de salvar una vida en lugar de crear un vínculo especial con esa persona. Una pequeña flor que sobrevive en el desierto más seco del mundo, el Atacama, es todo un misterio y por eso ahora científicos estudian cómo sobrevive a un entorno tan hostil. Según Infobae, lo que pretenden es transferir su resistencia a la falta de agua a cultivos agrícolas que son vulnerables al cambio climático. Hacemos ahora un recorrido por carretera, ¿les parece? Vamos a ver cuál es la situación del tránsito a esta hora, 6:25. Imágenes de la Valencia, vean ya la presa, sobre todo la salida desde Eret. De hecho, hace algunos segundos casi ocurre un choque en este punto porque algunos pretenden irse por los lados externos de esa presa y se topó a otro conductor, así que no se desesperen para evitar este tipo de situaciones. Vamos a otro punto. Este sector que hoy luce bastante bien, en las tardes no es la misma situación. De La Uruca nos vamos a ver, Curridabat, donde siempre hay bastante movimiento, bastantes vehículos y hoy no es la excepción. Ahora que estamos en carretera, la flota vehicular aumentó en 140,000 unidades en los últimos años en nuestro país. Así lo demuestran los datos del INSS en relación con la cantidad de marchamos que cada año se ponen a cobro. Además, las entidades han flexibilizado las condiciones de créditos en préstamos de vehículo. Todo lo anterior repercute de esta forma, como lo estamos viendo, empresas. Hay demasiados carros en Costa Rica y la importación está full. Yo soy importador de carros también. Sí, pero es demasiado y todo colapsa. Sí, demasiada prensa hay por todos lados. ¿Deben mejorarse las calles también? Deben mejorarse las calles, sí. Todo el mundo le entra con miedo a las rotondas, todo el mundo le entra con miedo a todas las presas. Hay una sola fila de un solo lado, los demás canales están siempre desocupados. Un sujeto atropelló a un peatón, baja a ver cómo se encuentra y luego simplemente se marcha. Hernán, una situación cada vez más frecuente. Así es, Roberto, lamentablemente en carretera cada vez es más frecuente que se den accidentes de tránsito donde las personas involucradas o al menos uno de los involucrados se marcha del lugar o continúa su camino sin importar la suerte que corra la persona que fue blanco de este accidente de tránsito. Estas imágenes difundidas por el organismo de investigación judicial es uno de estos casos. Este ocurrió en el sector de la Garita, de la Guásima, más bien en Alajuela, donde vemos cómo este conductor atropella a un peatón que caminaba a un lado de la vía. La fuerte lluvia que caía en ese momento pudo haber dificultado la visibilidad del conductor. Este desciende del vehículo, se acerca a la persona que fue víctima del atropello, conversa con él unos minutos y vuelve a abordar su vehículo y simplemente se marcha y deja al herido a su suerte ahí tendido a un lado de la carretera, casi que en la acera. Lamentablemente, pues este tipo de hechos se han vuelto bastante frecuentes, son casi que a diario que se dan los reportes
de conductores que se marchan del lugar luego de un accidente de tránsito, sobre todo como en este caso, donde es un atropello y que pues ahora tiene inmerso al conductor involucrado en una causa penal por el delito de lesiones culposas, y es por esto que el organismo de investigación judicial solicita su colaboración para identificar al conductor y tratar de dar con él. Otro caso que también está investigando las autoridades judiciales por el tema de lesiones culposas son estas imágenes registradas en el sector de San Pedro de Montes de Oca, donde un autobús golpea a un ciclista y pese a ello, el conductor de la unidad de transporte público continúa su camino. Las personas que viajaban en la unidad, así como aquellos que hayan logrado observar la placa o de qué ruta es ese autobús, se solicita que se comuniquen con las autoridades judiciales para tratar de ubicar al conductor y para que haga frente a este proceso judicial por este delito que podría implicar hasta pena de prisión de hasta 3 años de cárcel. Sin embargo, pues esto tampoco agrava lo que es la situación de la atención del accidente. Afortunadamente el ciclista no sufrió mayores lesiones, pero que sí requiere atención médica. También tenemos que hablarles de otras situaciones de personas que están en fuga y que eventualmente llegan a ser detenidas por las autoridades. Este caso se presentó en el sector de Moín, en Limón, donde la Policía de Fronteras mantenía un operativo de control de carreteras. Interceptan este vehículo que estamos observando imágenes y que en él viajaban 4 personas. Al revisar el automotor con el perro entrenado, se logra ubicar cerca de medio kilo de marihuana que estaba oculto en un paquete bajo el asiento del acompañante, y es por esto que los 4 fueron detenidos. Pero además, uno de los ocupantes del automotor estaba en fuga. Él estaba vinculado a 2 causas separadas o diferentes por el delito de tentativa de homicidio. Este sujeto de apellido Pérez fue lo que fue remitido ante las autoridades judiciales que lo requerían, mientras que los otros 3 de apellidos Céspedes, Suárez y Johnson permanecen detenidos como sospechosos del delito de transporte de drogas. Aparentemente estarían vinculados a alguna de las organizaciones criminales que operan en el centro de Limón, y es por esto que se está investigando su ligamen con estas organizaciones de crimen organizado. Hernán, muchísimas gracias por este resumen de sucesos. Un charral es lo que usted se va a encontrar en una acera en San Francisco de Heredia. Los vecinos incluso están muy preocupados porque temen asaltos en este lugar. Jesús nos amplía desde ahí. Jesús, casi ni logramos verlo en medio de ese zacatal. Jesús, adelante. Eso le iba a comentar, Melissa. Cualquiera creería que estoy en un charral, pero no. Esto es una acera por donde pasan miles de personas, estudiantes, personas que viven acá en este sector. Esto es justo en San Rafael de Heredia, donde se ha estado presentando pues esta situación, y que los vecinos pues denuncian pues esa situación complicada ante el pasar por acá, bueno, que se vuelve muy complejo. Inclusive vamos a abordar a este caballero que viene por acá. Buenas, caballero, ¿cuál es el nombre tuyo? Daniel Villarreal. Don Daniel, que nos cuente un poco esta problemática, bueno, bastante lleno de zacate, esto es prácticamente imposible pasar. Sí, claro, ya tiene tiempo de estar así. Aquí no se puede pasar, acá si no pasa, ¿por qué? Aquí pasan mujeres a trabajar y todo, que trabajan aquí en la Valencia, en todas partes trabajan y pasan ahí, y ese charral lo ponen hasta peligroso. Don Daniel, inclusive está eso, peligroso de que alguien se pueda esconder y puedan asaltar. Alguien se esconde ahí, lo pueden, ahí nadie ve nada. Ahí nadie ve nada. Ok, ¿cada cuánto pasa usted por acá? ¿Todos los días? Todos los días paso en la madrugada, en la mañana, todos los días. Acompáñanos por acá, don Daniel, para que la gente vea también lo complicado, porque inclusive prácticamente solo una persona puede pasar por acá. Si viene otra hay que darle campo. Hay que darle campo que pase el otro, para que pueda pasar uno, no puede pasar 2. Si no va alguien ahí al caño ahí. Inclusive hemos visto que muchas personas optan hasta por caminar por la calle, se sienten hasta más seguros que caminar acá en la acera. Se tira por ahí más mañana que está tan oscuro, se van por ahí mejor. Y ahí es peligroso por los carros, muchos carros y mucho... Pasa muy abrillado, ve ese bus como pasa abrilladísimo ahí, pasa uno ahí y se lo lleva. Es parte de lo que les toca a ustedes como vecinos y también la denuncia que hacen de cara a que, bueno, pues el CONAVI intervenga este tipo de vías. Sí, claro. Eso deberían de mantenerlo limpio así, porque aquí pasa mucha gente. Perfecto, don Daniel, lo dejamos para que continúe aquí su camino. Muchas gracias. Gracias a usted. Con mucho gusto, que le vaya muy bien. Igual. Escuchábamos ahí el testimonio de don Daniel, uno de estos vecinos, usuarios de esta acera, que bueno, pues le toca pasar prácticamente pues en este
trillo que se hace entre la gran cantidad de maleza, entre casi que un charral es lo que se ha convertido acá. Sin embargo, es una acera que tiene una proporción bastante grande donde podrían pasar hasta 2 personas normalmente, pero que lamentablemente la falta de limpieza, de mantenimiento que no se le da a esta vía, esto es en el sector de la radial de Heredia, justo en el carril que va hacia el sector de la Valencia, y que bueno, ocasiona pues que muchas ocasiones las personas, como lo decía don Daniel, tienen que caminar inclusive por la carretera. Una calle que para adultos mayores es un tema complejo y que también provoca ese temor de muchos de ser asaltados o inclusive de sufrir una caída ante la gran cantidad. Vemos este caballero que va transitando por acá, él transita pues por la calle debido a que no se puede pasar por la acera ante la gran cantidad de maleza que hay en este punto, y que bueno, se convierte completamente en un charral. Es lo que piden los vecinos, la denuncia que nos ha llegado y lo que ellos solicitan al CONAVI específicamente es que se pueda intervenir este lugar, que se pueda realizar el corte de todo este zacate, de todo este charral que se ha convertido acá, para evitar que se puedan presentar algún tipo de situaciones como de que las personas tengan que caminar por la carretera ante la dificultad de caminar por ese trillo que se ha vuelto, bueno, es convertido casi que en un bosque, y que esto es lo que ha estado generando pues esta situación. Les voy a pedir que me acompañen nuevamente para que veamos, porque esta es la entrada que tiene este lugar. Acá una silla de ruedas inclusive no podría ingresar debido a que bueno, el espacio es bastante complejo y es parte también de lo que se enfrentan adultos mayores, estudiantes que pasan por este lugar, y que esto se vuelve pues muy complicado el poder transitar en estos terrenos, y que lo vemos, muchas de las personas pues se las ingenian para pasar en este sector y poder transitar acá en este punto que cada vez se vuelve más difícil. Vemos inclusive como muchas personas han empezado como pues a doblar un poco el zacate para que esto no pueda generar un poco más de espacio y que pasen con mayor tranquilidad. Parte de lo que han denunciado estas personas y que es lo que genera la incomodidad de algunos de estos vecinos. Pero vamos a escuchar lo que ha indicado algunas de estos vecinos que también denuncian parte de esa situación complicada que viven acá en San Rafael de Heredia. Esto es una denuncia para la Municipalidad de Heredia. Vean cómo está ese zacate aquí en esta acera, que no se puede ni pasar. No han venido a cortar el zacate en toda esta zona. Distrito San Francisco, camino hacia el Liceo de los Lagos de Heredia o Walmart. Por favor, venir. Aquí los chicos del Liceo de los Lagos no pueden pasar por miedo a que una persona esté escondida en este zacatal. Por favor, poner cuidado y venir a cortar este zacate. Jesús, aquí estamos realmente impresionados al ver esas imágenes, sobre todo porque yo me pregunto cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que lo cortaron para que ya tenga esta altura. Jesús, no sé cuánto mide usted, pero ya casi que lo alcanza. Y por otro lado, es una calle que se ve muy transitada, muy transitada. El riesgo también de las personas al verse casi obligadas de pronto a lanzarse y más bien pasar por la calle, Jesús. Correcto, Melissa, es parte de la problemática que han vivido. Esto es en el sector de San Francisco de Heredia, justo en la carretera que va a dar hacia el sector de la Valencia, y que es lo que ha presentado esto. Como usted lo decía, casi que toda esta maleza me tapa, y bueno, inclusive una persona estudiante que tal vez tenga un tamaño más pequeño y demás, bueno, pues prácticamente no se ve cuando camina en este punto, y es un lugar donde inclusive han indicado algunos de estos vecinos que personas en la noche prefieren caminar por el sector de la calle, así poniendo en riesgo su vida debido a que les da temor pasar por acá y que alguien pueda estar escondido. El llamado de ellos, como escuchamos ahora, pues hay quienes señalan a la Municipalidad de Heredia. Sin embargo, esto, al ser una ruta nacional, le corresponde directamente al CONAVI pues dar la limpieza y el mantenimiento de las vías, así como también de las aceras, para que las personas puedan transitar pues con mayor seguridad, mayor tranquilidad en este punto, y que bueno, a esta hora, en estos momentos es complejo la gran cantidad de zacate, el charral que se forma acá
acá y que las personas inclusive se ven obligadas a tener que pasar o esperar que pase el uno o el otro, alguno de los dos lados, porque los dos al mismo tiempo no podrían circular en esta misma acera. Jesús y Melissa, a mí lo que más me dio temor es ese pequeño puente que hay para atravesar el caño. ¿Podemos verlo? Jesús, ahora que usted está cerca de ahí, imagínese una alcantarilla en lluvia, correcto. Claro, vamos a movilizarnos para mostrarles acá, porque sí, es como una caja de registro que hay acá de donde vienen a dar todas las aguas, y vamos a mostrarle este lugar acá. Pues una persona adulta mayor o un menor, pues que camine por acá ante la gran cantidad de zacate que cada vez cubre pues esta alcantarilla, podríamos estar viendo una emergencia que se presente en los próximos meses si esto no se interviene de una manera pues rápida y se le da pues el cuidado que también esto obliga, debido a que vemos la gran cantidad de zacate que hay en este punto, maleza que ya comienza prácticamente a convertir la acera en un parte de un bosque, y que eso es lo que ha generado también la incomodidad de los vecinos acá en el sector de San Francisco de Heredia, y que han estado pues pidiéndole a las autoridades que actúen, que se realice la limpieza, debido a que así como está este punto, también las calles aledañas, las aceras aledañas que están en este sector, inclusive les voy a mostrar porque allá también se puede observar la gran cantidad de zacate que mantienen esas aceras, y es parte de lo que los vecinos también señalan, que no es solo este punto, sino al frente también está muy complejo el pasar, y que bueno, esto obliga a que se tenga que caminar por la calle y pudiendo provocar una desgracia el hecho de tener que circular en plena carretera, donde vemos que es bastante transitada, muchos de estos vehículos pues que circulan y que deben también tener cuidado con las personas que les toca pasar por la calle ante esta problemática que están viviendo estos vecinos. Tienen toda la razón de estar preocupados, como ya decíamos, no solo asaltos, ahí también se cae un chiquito, un adulto mayor, y nadie se dio cuenta porque no se ve incluso desde la calle. Jesús, muchísimas gracias, y bueno, reiteramos, Roberto, también el que las personas nos envíen efectivamente este tipo de denuncias. Aquí en Noticias Repretel les escuchamos y estamos de su lado. Así es, muchísimas gracias a Jesús. Hablando de situaciones que preocupan, bueno, hay que hablar de un brote de dengue en Acarpio. Hay más de 250 personas afectadas. En algunas comunidades el dengue sigue dando problemas. En Acarpio se confirmó un brote por la picadura del mosquito que afecta a casi 250 personas. Sí, ha habido mucho brote de dengue, casi toda la familia de parte de mi señora tuvo dengue, pero sí hay que hacer medidas porque, por ejemplo, los caños a veces están llenos de basura, se estancan, y a veces, por ejemplo, ayer no pasó la basura, entonces estanca más la basura, entonces ha habido problemas de eso. Recordemos que en el país circulan todas las clases de dengue y hay 49 casos notificados al Ministerio de Salud con signos de alarma. En unos sectores ha bajado, en otros sectores está subiendo, es normal, es el comportamiento normal. Tenemos pequeños brotes en algunas poblaciones que están un poquito más susceptibles. Ahorita tenemos un brote activo en Carpio, que estamos trabajando, que es una de las áreas hermanas de nosotros, entonces Caja Ministerio está trabajando activamente en Carpio. También tenemos otro poquito en Pavas y en otros lugares. No, yo tomo todas las medidas que da el Ministerio de Salud, ¿eh? Sí, claro. Sí, se enteró de que hay un brote de dengue aquí en la Carpio. Sí, claro que sí. Sí, estamos atentos a eso. ¿En su casa nadie se ha enfermado por dengue? No, nadie. Ante síntomas de la enfermedad piden ir al área de salud más cercana para ponerse en control y evitar complicaciones de salud. Y los bancos públicos tienen casas en remate con hasta un 50% de descuento. Le contamos algunos de los requisitos y condiciones. Más de 1 millón de costarricenses deben lidiar con las variaciones en los precios de los alquileres. Esto debido a que no tienen casa propia. Los bancos cuentan con la venta de bienes a remate, en donde se ofrecen casas a menor precio con una serie de beneficios. El no pago de abogados, el no pago de documentos, revisiones, peritaje, todo eso hacen que los bancos puedan ofrecerle a la gente la colocación nuevamente de esos activos rematados. Por ejemplo, encontramos casas con hasta un 50% de descuento. En entidades como el Nacional, BCR y Popular, cuentan con varias viviendas en donde algunas veces muchos gastos no son cobrados. Nunca debe endeudarse más allá del 40% del ingreso familiar.
También se debe determinar cuál es el diseño que necesito de predio, cuántos cuartos, cuántos baños. Los precios de los alquileres van en aumento, y más si usted quiere vivir en zona urbana, en donde los precios son cada vez más elevados. Para los costarricenses se deben flexibilizar un poco más todavía las condiciones para optar por estas opciones crediticias. Una de las principales ventajas de los remates bancarios es que los precios suelen ser más bajos que los precios de mercado, ya que los bancos buscan colocar estos bienes de forma ágil. En los sitios web de cada banco usted puede revisar todas las opciones de remate. Y los usuarios de gas van a percibir un alivio en sus bolsillos para este mes porque alcanzará su precio más bajo de todo el año. Muchos lo utilizan para cocinar y otros para trasladarse a sus diferentes destinos. El gas LP alcanzará su precio más bajo de todo el 2025, algo que traerá un alivio bastante significativo en el bolsillo de los usuarios. Primero por el costo, ¿verdad? Es un precio más barato y en litros se economiza muchísimo más y al precio del colón. Entonces pagas menos pero andas más. Veamos el comportamiento registrado durante este año. Según datos de la ARECEP, en enero llegó a 7.271 colones, febrero 7.422 colones, marzo 7.694 colones, abril 7.535 colones. En mayo marcó 7.389 colones. Junio, 7.460 colones. Julio, 7.210 colones. En agosto, 7.284 colones. Septiembre, 7.114 colones. Y en octubre llegará a los 7.003 colones. De acuerdo con los expertos, uno de los factores que influyen en la preferencia de las personas es el precio, aspecto que lo hace más accesible para muchas familias y empresas locales. Por la economía, porque es más barato el gas que la corriente. A veces con la cocina la ponen un segundito y se eleva la factura a montones. ¿Usted cocina con gas? Sí, yo cocino con gas hace muchos años. ¿Toda la vida prácticamente? Prácticamente. Fue muy poco lo que cociné con electricidad. Más económico para poder trasladarme a donde sea, mucho más económico que gasolina normal y la verdad me ha trabajado muy bien. Obviamente es por economía, entonces la gente prefiere gas en todo, tanto cocina como en este caso, para poder ahorrarse más chiquitos. En el último año, las ventas diarias de gas LP crecieron un 8%. Las mujeres representan la mayor parte de personas usuarias, especialmente aquellas que viven en zonas rurales, jefas de hogar, con hijos y personas al cuidado. Y vean este dato, porque cada costarricense desperdicia en promedio más de 100 kilos de comida al año. Gran parte de estos desechos terminan en rellenos sanitarios. 15 alcaldías anunciaron medidas ante estos casos. La mayoría de los residuos que llegan a los rellenos sanitarios son orgánicos, entre cáscaras, material biodegradable y los casi 130 kilogramos de desperdicio de alimentos que genera cada costarricense al año, llenan más del 60% de los terrenos destinados para este fin. Los hogares es uno de los puntos donde más desperdicio de alimentos se genera, de acuerdo a las estadísticas que nos dan diferentes programas de Naciones Unidas, donde estamos hablando de casi 132 kilos por persona al año, que vienen 79, casi 80 kilos de parte de los hogares y el resto de los diferentes puntos donde también compramos alimentos, sea venta minorista o también servicios de alimentación. Esos residuos en estos momentos en su mayoría están llegando a rellenos sanitarios, aunque existen algunas alternativas que también vemos que se van despertando, como son las opciones de compostaje doméstico. Según la Cámara de Restaurantes, los altos niveles de desperdicio de alimentos en el país han conllevado a que varios establecimientos de este tipo implementen medidas en conjunto con el Banco de Alimentos. Por estadística ya se tiene más o menos cuántos platos de cierto tipo de comida se van a despachar durante el día y pues se van haciendo baches de diferente cantidad. También conocemos de otro grupo de restaurantes pues que manejan donaciones al Banco Mundial de Alimentos. Sin embargo, desde los hogares las medidas también son necesarias, así como los programas de compostaje.
qué decisiones estoy tomando como consumidor o consumidora a la hora de escoger esos alimentos y saber que de verdad me los voy a poder comer, que los voy a poder preparar. Si ya se genera el desperdicio o hay un alimento que se está deteriorando y no debemos consumirlo, pensar en estas opciones de compostaje doméstico, donde hoy día hay una serie, por ejemplo, de alternativas donde le dan a uno cajitas o tómbolas u otros mecanismos. 15 alcaldes del país anunciaron este miércoles apoyar una iniciativa de ley para que el Ministerio de Salud tenga potestad en la asignación de usos de suelo para futuros rellenos sanitarios, pues actualmente, según la entidad, muchos cantones donde se han propuesto nuevos establecimientos se han opuesto a tener en sus límites lugares para la basura. Y Melissa, vamos a ver ahora un bailongo. Sí, más de 1000 adultos mayores disfrutaron de un día cargado de dinámicas, alegría y por supuesto el tradicional bailongo en el campo ferial La Perla en Heredia. Bueno, y es que esta actividad organizada por Somos 65 y el Comité de Deportes del Cantón se da en el marco de la celebración del mes del adulto mayor. Sí, de hecho, Melissa, esta actividad se convirtió en la más grande de Centroamérica, reuniendo a 1000 adultos mayores para celebrar su papel vital y también su aporte en la sociedad. Es la primera vez que participo y estoy maravillada, contentísima. Se siente el ambiente tan lindo. Es de darle gracias a Dios por estas actividades tan elocuentes para el adulto mayor. Me parece que es una forma de incentivar a que no estén ociosos. La actividad es muy importante para no llegar a una enfermedad, para el Alzheimer, para distraerse. Estamos aportando a esta iniciativa del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Heredia, se llama Heredia Dorada. Todos los años lo hacen con población adulta mayor de Heredia, grupos organizados, centros diurnos. Existen varias instituciones, empresas que hacen posible esta actividad que es la más grande de Centroamérica. Hacemos una pausa, pero ya regresamos con más. Vamos con información en directo porque en Alajuela un hombre fue asesinado durante una violenta riña que fue registrada en video, pero también el OIJ allana una casa por el homicidio de un joven en Alajuelita. Hernán Barrantes, usted nos tiene el detalle. Melissa, realmente imágenes impactantes de esta violenta riña que se presentó específicamente en el Cacao de Tambor de Alajuela la tarde de ayer y que dejan como saldo una persona fallecida. Vamos de inmediato al momento de esta disputa que quedó registrada en video. Frente a la pulpería. Aquí sacó el puñal y lo huyó. El sospechoso de cometer esta mortal puñalada, podemos decirlo así, es un joven identificado como José Armando Jarquín Mendoza, de 27 años, quien en este momento es buscado por las autoridades policiales, ya que tras estos hechos se marchó del lugar. Se presume que podría haber huido hacia el sector de Carrillos Bajos de Poás o bien hacia el sector de Nicaragua, ya que él es oriundo de esta nación. Por esto se pide la colaboración de la ciudadanía para tratar de ubicar a este sujeto para que pueda enfrentar el proceso. En el caso de la víctima, el hombre es trasladado a un vehículo particular tras la agresión y de camino es interceptado por una unidad paramédica de la Cruz Roja Costarricense, quienes al momento de abordar a este paciente lamentablemente fallece en el sitio, según el reporte de las autoridades. De momento no se tiene claro qué fue lo que originó esta violenta discusión que terminó con esta agresión tan severa que le causó la muerte a esta persona, y como hemos indicado, ya con esto son 676 los homicidios registrados en el país. Las riñas y peleas son la segunda causa de homicidios en el país, según el reporte del organismo de investigación judicial. Ingresa una llamada de auxilio, esto por el sistema 911, donde reportan la agresión de un hombre por arma blanca. La benemérita institución responde con una unidad de soporte avanzado de vida al lugar, esto es el sector de Cacao de Alajuela. Cuando íbamos de camino, somos interceptados por un vehículo, el cual venía escoltado por fuerza pública. En el vehículo traían a la persona con varias heridas de arma blanca.
a nuestro abordaje, se encuentra sin signos vitales, se declara fallecido y se le hace entrega de la escena a personal de fuerza pública para lo que corresponde legalmente. Hernán, pero también y lamentablemente Atillo fue escenario de una balacera. Así es, Melissa, es un hecho bastante violento que se presentó específicamente en la localidad de la 15 de septiembre, donde se reportó un tiroteo que dejó como saldo 6 personas heridas de bala, 2 de ellas en un estado bastante crítico. Todos fueron trasladados en vehículos particulares hasta la clínica Solón Núñez, donde fueron atendidos de manera preliminar, posteriormente con unidades de la Cruz Roja Costarricense, así como también con unidades de la Caja Costarricense de Seguro Social. Se procedió al traslado de estas personas a diferentes centros médicos. 4 de ellos al Hospital San Juan de Dios, donde se reportan 2 en un estado bastante crítico y otros 2 al Hospital Calderón Guardia en una condición más estable. De momento no se tiene claro qué es lo que ocurrió en el lugar, si se trató de un intento de sicariato o bien si fue un enfrentamiento entre integrantes de 2 organizaciones rivales que se enfrentaron a balazos en la zona. Lo sí es que el resultado es lamentable y en este momento el caso está siendo investigado por las autoridades judiciales. Bueno, lo que nos indican de un tiroteo con múltiples heridos. Los heridos son movilizados en un vehículo particular hacia la clínica Solón Núñez, donde nosotros respondemos en colaboración a la clínica, abordando un total de 6 pacientes, de los cuales 4 son trasladados hacia el San Juan de Dios y 2 hacia el Calderón Guardia, con impactos diversos en rostro, espalda, abdomen, extremidades superiores y inferiores. Y es que los barrios del sur han sido escenario constante de hechos de violencia. Uno de ellos ocurrió en Alajuelita, específicamente en el barrio Juan Pablo II, donde en horas de la madrugada del día de ayer se presenta el asesinato de un joven de 29 años, quien fue atacado a balazos por otro individuo, aparentemente integrante o vecino de este mismo, luego de que se diera una disputa. Pasan las horas, en muy poco tiempo las autoridades judiciales logran identificar al sospechoso, lo logran detener y es así que en este momento ya se encuentra bajo custodia del Ministerio Público. Es importante mencionar que esta madrugada, menos de 24 horas después de ocurrido el homicidio, se procedió a allanar la vivienda del sospechoso y que lo que buscan las autoridades judiciales es el ubicar evidencias importantes. Esta diligencia se desarrolló desde eso de las 3:30 de esta madrugada hasta las 6 de la mañana, donde estuvo presente el sospechoso de cometer este crimen. Importante mencionar que todo este hecho ocurre en un radio de aproximadamente 100 metros cuadrados, donde aproximadamente en ese mismo sitio se da el homicidio en la vía pública, en ese mismo lugar residía la víctima y también a escasos metros residía el sospechoso. Incluso al momento del allanamiento que se da en el barrio Juan Pablo II, acá en Alajuelita, pues a escasos metros está el salón comunal donde se está realizando la vela de la persona que fue asesinada. Todo esto pues mantiene a la comunidad muy consternada, sobre todo por el hecho de que víctima y victimario eran vecinos, se conocían y las familias también tenían algún tipo de cercanía. Hernán, y bueno, se da un asalto a un local que esto podemos decir ya prácticamente se ha vuelto pan de cada día. Sin embargo, en este caso lo hace, o quien lo ejecuta, lo hace en bicicleta, Hernán. Melissa, son más de 400 los asaltos reportados a locales comerciales este 2025. Esto quiere decir que al menos cada 10 horas se da un hecho de estos. Y en este en particular, como vemos en las imágenes, los sospechosos, los delincuentes, llegan los 2 a bordo de una motocicleta. Uno porta un arma blanca, el otro porta armas de fuego y gracias a esto amedrentan a los dependientes, a las personas que también que estaban en el local. Incluso obligan a uno de los dependientes a tirarse al piso y permanecer boca abajo mientras se comete este asalto. Este hecho ocurrió en pleno centro de Limón y ahora se pide su colaboración para identificar a estos delincuentes, quienes estarían vinculados a una serie de hechos similares en la zona. Es importante mencionar que son sujetos considerados muy violentos y peligrosos, por lo que se pide no oponer resistencia para evitar que este tipo de asaltos pasen a más. Así que cualquier informe suministrarlo de manera confidencial al OIJ. Muchísimas gracias, Hernán.
Y ahora que estamos hablando del OIJ, bueno, detuvo a 4 personas como sospechosas de esta persona que estamos viendo. Este adulto mayor, Daniel Vargas. ¿Qué ha trascendido, Jesús, con este caso? Roberto, bueno, desde el sábado se estuvo manejando de que una persona alertó a las autoridades judiciales de la presencia de un cuerpo en el sector de Carrizal, justo a 15-30 minutos de donde se ubica la vivienda de Daniel Vargas Salas. Sin embargo, todavía los médicos forenses no han indicado que sea directamente él, pero es parte de lo que se maneja, o que hay probabilidades muy altas de que sería esta persona la que se encontró enterrada el sábado anterior. Se estuvo manifestando que, bueno, 4 personas fueron detenidas durante este miércoles tras esa investigación que se lleva con este caso, y que lo que ha indicado pues la policía judicial específicamente es que el origen o el móvil de este asesinato habría sido pues dejarse la propiedad, así como los enseres y también parte de sus vehículos lujosos que mantenía este adulto mayor de 71 años. También parte de lo que se ha estado manejando, pues el 1 de octubre se dio un allanamiento en el sector de San Pablo de Barba en Heredia, donde se dio la captura de una femenina de 29 años de apellido García, que fue remitida a los tribunales. Sin embargo, se tomó la decisión de dejarla pues en libertad y con medidas cautelares, debido a que ella estaría involucrada en el delito de recepción de esos enseres, de esos artículos que estas personas habían sustraído de la vivienda, y que es parte también de lo que ha estado manejando pues el organismo de investigación judicial. Se habla que son 2 hombres y 2 mujeres los detenidos en este sector de Alajuela, donde inclusive menciona a la policía judicial que 2 de ellos habían huido al país nicaragüense. Sin embargo volvieron, y es cuando se da pues la detención de los mismos. Sin duda pues un hecho que ha llamado la atención de muchas personas, debido a que también lo ligan con el que se presentó en el sector de en Guanacaste, donde también una familia habían sido pues asaltados para robarles su vivienda, una casa lujosa en este sector, y que es parte también de lo que vinculan las autoridades judiciales, pues un método que se está dando mucho de personas hacia este tipo de población. Este adulto mayor de 71 años sigue, bueno, se reportó desaparecido desde el 24 de septiembre, y la policía judicial sigue pues las pistas de diferentes puntos donde se podrían trabajar y que podrían ayudar con esta investigación que se mantiene todavía pues en movimiento, que se mantiene todavía pues dándole ese seguimiento adecuado, y que ha estado generando pues allanamientos, como ya lo decía, en el sector de Heredia, y que también, bueno, pues en el sector de Carrizal, donde se encuentra pues un cuerpo donde es alertado por una persona, y que las autoridades, al hacerse presentes, pues lo remiten a la morgue judicial para que se haga pues toda la valoración y poder coincidir a ver si es el cuerpo de Daniel Vargas Salas, este adulto mayor de 71 años. Sin embargo, pues los vecinos llaman a las autoridades judiciales a tener presencia en estos lugares, pues ellos sienten ahora temor de que, como pasó esta situación, bueno, pues también se siga presentando en otras viviendas cercanas a este punto, donde en muchas ocasiones pues ellos indican que la soledad que se mantiene quizás en esos lugares donde ellos mantienen la vivienda, pues es el blanco perfecto para estos delincuentes. A veces lo veíamos pasar ahí en los carros que él tenía, y ahí fue como lo conocíamos, así que a veces lo veíamos pasar y lo conocíamos como vecino, ¿verdad? No se piensa uno algo así, ¿verdad? En estos lugares. Sí, muy duro, porque sea como sea, aunque sea lo conocía de vista, ¿verdad? Como vecino. No es algo común aquí, ¿verdad? En estos sectores, que es tan tranquilo como siempre. Sí, asombrados también porque decían que fue un vehículo grande el que se fue a sacar todos los artículos de ahí. Eso dicen, ¿verdad? Qué susto para uno que anda aquí. Y ahora uno a veces anda como asustado, ¿verdad? Dejar algo así, porque uno no sabe ya cómo está la situación aquí. La policía judicial se mantiene todavía en las investigaciones de este caso, que lamentablemente pues bueno genera la vulnerabilidad a este tipo de personas en nuestro país, y que ya se han presentado casos similares, y que también son las pistas que siguen el organismo de investigación judicial pues para dar con este tipo de personas. Recordemos que de momento son 4 los detenidos sospechosos de estar vinculados con el homicidio de Daniel Vargas Salas. Jesús, muchísimas gracias por este reporte.
Y la resolución del juez penal que avala la extradición de Celso Gamboa, alias Pecho de Rata también, y de Jonathan Álvarez, no establece una fecha para el envío de los sospechosos a Estados Unidos. Los tres deben de enfrentar procesos penales en el país y a más tardar este viernes, los defensores tienen tiempo para presentar las apelaciones en contra del fallo. Los delitos que se le sigue a los tres sospechosos en Estados Unidos son asociación delictuosa y tráfico internacional de drogas, cuya pena va desde los 10 años hasta cadena perpetua, con una multa que podría alcanzar los $10 millones, es decir, más de 5.000 millones de colones. En este momento, la defensa de Gamboa, López y Álvarez tiene hasta este viernes para presentar la apelación a la sentencia emitida por el juez penal William Serrano. En el caso del ex magistrado, señalan persecución política, ya que él fue representante en el país del gobierno bolivariano de Venezuela, falta de legitimidad de las autoridades de la DEA para investigarlo en el país sin permiso de un juez, falta de pruebas en su contra y vicios en el trámite de la extradición, por ejemplo, el decomiso de su teléfono celular. Dice el acta de decomiso que se realizó en Escazú, pero cuando nosotros vamos a celdas a verla, cuando llega don Celso el 23 de junio, nos encontramos que don Celso llega, una hora después llega una funcionaria con el teléfono de don Celso en la mano y dentro de las cámaras se ve que empiezan a hacer el llenado del acta, sin ningún embalaje, como dijo es que no me acuerdo cómo se llama, bueno, el señor del OIJ, el señor que ahora se dice vocero de la DEA. Entonces, sin ningún embalaje y se ve realizando el acta de decomiso, por eso es que Celso hace una manifestación, se ven todas las vulneraciones, es más, simplemente lo echaron en un sobre. Por otro lado, la resolución indica que la Fiscalía debe de abrir un proceso en nuestro país para investigar la posible comisión de una serie de delitos supuestamente perpetrados por los tres extraditables, como tráfico internacional de drogas y legitimación o lavado. En nuestro territorio, incluso en territorio también extranjero, se cometieron delitos que merecen ser investigados, y es por eso que él hace lo que se llama en la corriente judicial un testimonio de piezas, y ahí nos ordena que iniciemos una investigación por esos hechos que para él pueden ser delitos. Por último, la resolución establece que la extradición puede llevarse a cabo hasta que las causas penales en nuestro país en contra de los sospechosos requeridos por Estados Unidos finalicen. Y recordemos que en algún momento nos trataron de tachar de torpes o que hacemos tropezas, ¿verdad? Y ya un juez de la República pues está reivindicando la labor que hizo OIJ en su momento, junto con la Fiscalía que también apoyó, y nosotros pues tenemos una satisfacción bastante importante en el sentido de que estamos colaborando por el país, pues sacando de alguna forma de circulación a estos aparentes cabecillas, y también pues nosotros a lo interno pues estamos cumpliendo con otros acuerdos que se ha llegado en su momento con diferentes cuerpos policiales que nos van a permitir pues no solamente sacar de circulación a estas tres personas, sino también aparte de la organización que está ahorita siendo vinculada. Celso Gamboa debe enfrentar 3 procesos judiciales, alias Pecho de Rata 2 por lavado y Álvarez 1 por ese mismo delito. Y 2 especialistas se recomendaron a los diputados fijar penas de 4 a 8 años de cárcel para las personas que formen parte de una organización criminal. El fenómeno de los homicidios y el crecimiento de las organizaciones criminales han provocado que, desde la Asamblea Legislativa, se trabajen diferentes proyectos de ley. Uno de ellos busca ampliar la definición de organización criminal y establecer sanciones penales más claras. Una magistrada y un experto penal recomendaron a los diputados fijar una escala de pena entre 4 y 8 años de cárcel quienes integren esos grupos. Creo que esto merece un poco más de cabeza, digamos, para no perder esa coherencia que les mencionaba, que podría pensarse, por ejemplo, en 10 años en la primera parte u 8 años en la segunda, teniendo presente que son penas importantes en cualquiera de los dos escenarios. Pensaría, eventualmente, en una pena que vaya de 4 años, que lo que se aumente sea el mínimo y no el techo, es decir, aumentar el piso y no el techo de la pena para circunstancias agravantes. Porque de lo contrario, caemos en la desmesura. Si aumentamos el techo, estaríamos hablando de 10 años. Y 10 años de prisión, perdonen ustedes, por un delito contra la tranquilidad pública, me parece a mí, excesivo.
Además, se sugirió eliminar la palabra pública de uno de los artículos que pretende castigar el pago a estos grupos para cometer asesinatos, ya que las organizaciones operan bajo el anonimato. A efectos de este artículo, por solicitud, oferta o promoción públicas, deberá entenderse como aquellas que, al hacerlas, estén destinadas, directa o indirectamente, exclusivamente o no, a personas indeterminadas. La iniciativa recibió buenos comentarios de los expertos legales, quienes destacaron que las propuestas similares han mostrado resultados positivos en otros países. Y bueno, cada vez vemos también más casos de delincuentes que se hacen pasar no solo por policías, autoridades de los cuerpos policiales, sino también hasta por personal de la Cruz Roja o bomberos para cometer los delitos. Un proyecto de ley pretende sancionar por esta razón hasta con 8 años de cárcel. Pese a que no hay una estadística oficial, los cuerpos de rescate sí han observado el aumento de personas que se hacen pasar por funcionarios con distintivos similares a la institución de emergencia y hasta vehículos. Y se han registrado casos de bandas criminales que utilizan uniformes policiales para cometer delitos. Un proyecto de ley que estudia la Comisión de Jurídicos pretende las siguientes sanciones. Utilizar uniformes sin ser autoridad recibirá una sanción de 6 meses a 1 año de prisión. Cometer delitos usando uniformes o vehículos con signos policiales o emergencia, el castigo sería de 3 a 5 años de cárcel. Cuando el delito sea grave con distintivos similares, de 3 a 8 años de prisión. Con algunos grupos privados que están surgiendo, que no están regularizados, duplicidad de algunas formas en que nosotros rotulamos los vehículos o incluso hacen uso de equipos muy parecidos a nosotros. Pero más allá de eso también tenemos personas que han hecho mal uso de nuestros uniformes. Este proyecto brinda con precisión normativa un uso legal de las insignias y distintivos. También pues nos parece muy bien que vengan a endurecerse las penas en casos de delitos graves. Pese a que hay sanciones por esas prácticas, no son castigos fuertes. En el Código Penal se plantea la posibilidad de una sanción a quienes infrinjan con el uso de los emblemas o de los uniformes tanto policiales como de Cruz Roja como los cuerpos de emergencia. Creemos que esa sanción se queda un poquito corta y este proyecto viene a endurecerlo un poco más para que exista la posibilidad de que eventualmente existan sanciones. El tema está siendo analizado en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Realmente impresionante este dato. Más de 4.000 adolescentes dieron a luz en el 2024. Estábamos haciendo el cálculo y serían prácticamente 11 adolescentes al día. Y aún así, esta cifra, aunque es menor en comparación a otros años, es una cifra alarmante. Aunque las cifras muestran una leve disminución, el embarazo adolescente continúa siendo un problema que preocupa a las autoridades de salud y expertos en educación. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, durante el 2024 se registraron 4.055 nacimientos en mujeres menores de 20 años. El embarazo adolescente y sobre todo, como dice el informe, el embarazo en niñas menores de 12 años rompe el patrón mental que se ha establecido. Entonces el proyecto de vida de estas niñas se modifica, porque una niña, y sobre todo, como dice el informe, menores de 12 años, una niña de menos de 12 años no está preparada para enfrentar algo tan serio como ser madre. Las autoridades reconocen que el problema persiste y que el embarazo precoz sigue siendo un reto, especialmente en zonas donde el acceso a información, educación y atención médica es limitado. Además, expertos señalan que el país aún no cuenta con un programa integral de educación sexual. Cuando se van estos embarazos adolescentes, que si bien es cierto, y como decís, no ha levemente disminuido, tenemos que tomar en cuenta que el programa se eliminó el año pasado, todavía no tenemos
resultados de la implicación de haber eliminado los programas. Veamos los datos. Por provincia, San José encabeza la lista con 921 nacimientos en adolescentes, seguido de Alajuela con 881 y Cartago con 424. Yo sueño con un programa de educación de la emocionalidad y de la sexualidad. Y esto habría que trabajarlo en 3 niveles, con adultos, con niños, con padres y con la comunidad. Pienso que se debería enseñar por grupos y luego, indispensable, el efecto del ejemplo de los padres y de los maestros. No es de recibo que una niña de entre 12 y 19 años, 18 años, tenga relaciones impropias con personas adultas. Y adultas no me refiero solamente a jóvenes de más de 18 años, es que estamos hablando de personas de más de 50 años, de 60 años que mantienen relaciones con niñas menores. Los especialistas aseguran que la falta de educación emocional y sexual deja a muchos adolescentes sin las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas sobre su vida reproductiva, lo que aumenta el riesgo de embarazos no planificados, infecciones de transmisión sexual, incluso hasta la deserción escolar. Varios diputados solicitaron al congresista y candidato presidencial Fabricio Alvarado que renuncie a su inmunidad tras tener 2 denuncias por presunto abuso sexual. La fracción de Liberación Nacional solicitó al diputado y candidato presidencial de Nueva República, Fabricio Alvarado, renunciar a su inmunidad. Mediante un documento dirigido al congresista y con varias firmas, la agrupación pidió que afronte las 2 denuncias por los presuntos delitos de abuso sexual presentadas en septiembre del 2024 y febrero de 2025. Son hechos gravísimos. La niñez, la juventud, las madres, las hermanas, las abuelas del país reclaman decencia en ese tema. Y en consecuencia, los funcionarios públicos tenemos que dar acciones afirmativas para convencer a la ciudadanía de que aquí hay personas dispuestas a someterse a la justicia. Esperar a que sea acusado por el Ministerio Público y pasar todo el proceso que significa una acusación es demasiado tiempo. La petición se da luego de que el congresista indicara que todo forma parte de una campaña sucia de Liberación y el Frente Amplio. Es absolutamente demagogo decir que debo renunciar a la inmunidad cuando ni siquiera existe una acusación. Es imposible hacerlo. Son esos discursos mentirosos que lanzan los politiqueros baratos para ganar, según ellos, el apoyo del pueblo. Pero no ganan el apoyo de la gente, más bien lo pierden. Porque el pueblo lo que necesita en este momento es que le hablen de seguridad en las calles. ¿Cómo rescatamos este país del narcotráfico? La gente lo que necesita es que le hablen de cómo reducimos las listas de espera en los hospitales. El Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional manifestó su solidaridad y respaldo, además del respeto hacia la joven, quien decidió hacer pública una denuncia por abuso sexual contra el diputado y candidato por los hechos ocurridos cuando ella tenía 13 años y él 32. Bueno, muchísima atención. Este es el gran acumulado de la Junta que amanece en 520 millones de colones para el sorteo de este viernes. Vemos ahora la combinación ganadora del loto 32, 11, 04, 06 y 22. El loto que salió está en más de 200 millones de colones, si no me equivoco. Vemos ahora el loto, pero revancha también en 21 millones de colones. Vuelve a empezar. Bueno, felicidades a los ganadores. 21, 37, 24, 30 y 12, la combinación ganadora. El pronóstico del tiempo es presentado por Seal Coat de Lanco, que sella, pinta e impermeabiliza de una sola vez. Ahora en 16,450 colones. Y vieron el aguacero de este miércoles por la tarde, impresionante. Y bueno, la influencia de varios factores generará nuevamente un reforzamiento en las lluvias a partir de hoy. Las intensas lluvias volverán a hacerse presentes en el país, por lo que no se descartan escenarios como estos. A partir del jueves se espera un reforzamiento de la actividad lluviosa debido a la influencia de una vaguada, la cual favorecerá mayor inestabilidad sobre el territorio nacional. Pero exactamente ¿de qué se trata este fenómeno? Niveles altos de la atmósfera va a prevalecer
o se va a posicionar una vaguada, lo cual es un sistema que favorece mucha inestabilidad, no solamente en la alta atmósfera, sino que también se profundiza a niveles medios y esto favorece este escenario aún más lluvioso. La combinación de estos factores generará un ambiente más lluvioso, especialmente en las regiones del Pacífico y el Valle Central. Estos son los 2 puntos más vulnerables al desarrollo de inundaciones o deslizamientos. Actualmente la saturación ronda entre 90 y 95% en el Pacífico Norte y en el resto del país ronda el 80%. Hacia este jueves y en lo que resta de la semana sí hay alta probabilidad de un escenario aún más lluvioso en diferentes puntos del país. Sí, el Pacífico es de las zonas o de las regiones donde se pueden estar manifestando las precipitaciones de manera más frecuente y también por un largo periodo de tiempo. No obstante, en el Valle Central, la zona norte y también en los sectores montañosos del Caribe se prevén lluvias de variable intensidad. El Pacífico registró los acumulados de lluvia más significativos de las últimas horas. Sin duda, la noticia más importante con la que despierta el mundo este jueves, el momento en que Donald Trump fue informado sobre el acuerdo entre Israel y Hamás. Esta fue su reacción. Precisamente la fase inicial de este acuerdo que pretende poner fin a la guerra entre Israel y los terroristas de Hamás en Franja de Gaza. Esta es solo la primera fase que es muy importante porque comprende el intercambio de rehenes por prisioneros palestinos. La noticia, por supuesto, que fue celebrada en ambas regiones. Iniciamos en Israel, donde vean la forma en la que celebraron este acuerdo con cánticos, bailes en la plaza de los rehenes y también algunos símbolos de Estados Unidos que, recordemos, está funcionando como mediador. ¿Qué pasó en Gaza? Lo vemos de inmediato. También, por supuesto, hubo celebración. Llevan meses de estar sufriendo por constantes bombardeos y también hambrunas en esta región. Los rehenes serán liberados el próximo lunes. Era el primero en anunciarlo en sus redes. Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro plan de paz. Tan solo horas antes, ya con esta imagen, Trump vaticinaba lo que estaba a punto de ocurrir. Acabo de recibir una nota del secretario de Estado que dice que estamos muy cerca de cerrar un acuerdo en Oriente Medio. Netanyahu también expresaba su satisfacción por el acuerdo. Esto representa un éxito diplomático y una victoria nacional y moral para el Estado de Israel. Y anunciaba que hoy convocará a su gobierno para ratificar el acuerdo. En esta primera fase del plan se ha firmado un alto el fuego, la retirada de tropas israelíes hasta la línea marcada, entrada de ayuda humanitaria y el intercambio de rehenes por presos palestinos. Es tan solo un primer paso para poner fin a la guerra, pero en Gaza esta noche lo celebraban así y en las zonas sin electricidad ni internet estos periodistas recorren las calles para dar la noticia. En Israel también alegría. Se han congregado en la plaza de los rehenes y se abrazaban entre lágrimas. Continuamos con más y 3 estudiantes del CTP de Upala fueron suspendidos por hacer actos sexuales en medio pasillo y difundir el video. La grabación muestra a esos estudiantes realizando un acto sexual en medio pasillo del CTP de Upala. Una estudiante masturba a otro alumno mientras otro joven los grababa, sin límites y a plena vista. Creo que no está bien, ¿verdad? Y hay, ¿verdad? Hay que ver en la casa. A veces los problemas están en la casa. Y los padres no estamos atentos a lo que está pasando a la casa. El video no solo quedó en el celular de quien lo tomó, la grabación escaló a compañeros y padres de familia. No sé, yo creo que hay gente que está mal de la cabeza, que primero no deberían hacer eso y segundo tampoco deberían grabar a esa persona porque aunque está mal es su privacidad. Cuando usted estaba en el colegio, ¿se dan ese tipo de casos sexuales o consumo de drogas en los pasillos? Sí, bastante. Era demasiado incómodo, la verdad. ¿Casos sexuales también? En los baños. El MEP confirmó que los 3 estudiantes son menores de edad y fueron suspendidos del curso lectivo. Además, presentaron una denuncia a la Fiscalía Penal Juvenil y presentaron los casos ante el PANI y el EVAIS. En la época mía no. En la época mía había respeto.
tanto para el profesor, incluso en la época mía, que usted ni siquiera había nacido, yo igual te dijéramos profe, era profesora y profesor, ¿verdad? Este video circula pocos meses después de que el MEP eliminó el programa de afectividad y sexualidad. El Estado de la Educación advirtió que esta medida representa un retroceso en la formación sexual de los estudiantes. Hay que entender que hay hogares donde estos temas no se hablan, no se tocan. Entonces, de ahí el rol estratégico que tienen los centros educativos, el mismo Ministerio de Educación, por ejemplo, para prevenir lo que son relaciones impropias, abusos sexuales, embarazos adolescentes. La difusión de videos con conductas inapropiadas en centros educativos sigue en escala. En agosto se difundió un video en donde varios estudiantes del Colegio de Palmares inhalaban un polvo blanco, simulando que era cocaína. Trascendió que se trataba de un confite en polvo. El MEP prohibirá el uso de celulares en escuelas y colegios en 2026, buscando mejorar el aprendizaje y reducir la violencia contra estudiantes y docentes. Y solo 2 de cada 10 hogares sienten que tienen la capacidad para ahorrar. Cada octubre se hace conciencia sobre el ahorro. La encuesta de capacidades financieras de la Oficina del Consumidor deja en evidencia que solo el 36% de los adultos posee conocimientos financieros adecuados. Lo anterior, sumado al elevado costo de la vida, ocasiona que muchos ticos no logren ahorrar. Demasiado, hay que tener mucho ahorro, tratar de no endeudarse porque estamos en tiempos muy duros, entonces cuidar mucho el dinero. Según la encuesta financiera de los hogares del INEC, solo 2 de cada 10 hogares percibe que puede ahorrar, lo cual es preocupante ya que muchos ticos no cuentan con un dinero de emergencia o bien para atender alguna situación. Recomendamos hacer un pequeño presupuesto personal y familiar, considerando los ingresos y los gastos, y evitando todos aquellos gastos hormiga que nos permitan tomar esos recursos y establecer pequeños ahorros que pueden iniciar entre 3.000, 5.000 o 10.000, dependiendo de la disponibilidad. Cada octubre se hace conciencia sobre el ahorro, asimismo de los gastos hormiga que tienen miles de personas, que son aquellas compras diarias que al final de mes representan bastante dinero y que impactan el presupuesto. Es muy importante porque es en realidad la forma de salir adelante con las cosas, de estar con paz de espíritu en el día a día. Es acomodarse, simplemente llevar las cosas en orden. Costa Rica tiene una baja cultura de ahorro en América Latina, así como un alto nivel de endeudamiento. Una nueva torre se construirá en la Sabana y sigue una tendencia mundial llamada Ciudades de 15 minutos. La construcción generará más de 2.000 empleos. Una nueva torre de 29 pisos y más de 200 apartamentos se construirá en La Sabana. Es una inversión superior a los $65 millones y corresponde a la tercera etapa del complejo residencial Núcleo Sabana. Combinará áreas residenciales con espacios comerciales, gastronómicos y zonas de recreación abiertos al público, como parte de una nueva tendencia mundial. El proyecto Núcleo en su totalidad va a ser compuesto por 1.500 metros, por 1.500 apartamentos, más comercio en su primera planta, que se va a ir abriendo con cada etapa, y oficinas. Tenemos oficinas, actualmente tenemos 2.000 metros cuadrados con unas oficinas compartidas que se llaman Regus. El proyecto Cencia va a venir a aportar otros 2.000 metros cuadrados de oficinas. También es una oportunidad de empleo para ingenieros, arquitectos, personal administrativo y de mano de obra. Estiman que generará 600 empleos directos y 1.500 indirectos. Se abren puestos desde tareas muy básicas de ayudantes de construcción, operarios, carpinteros, albañiles, capataces, maestros de obras. Estamos hablando de una construcción de 50.000 metros cuadrados, más o menos, que estaríamos iniciando en el mes de febrero. Y se espera tener unas 700 personas, 600, 700 personas directas en la construcción y unos 400, 300 más o menos a través de contratistas. La construcción iniciará en febrero y es importante indicar que hay muchas opciones de empleo para mujeres. Para más información puede comunicarse al 8317-4375 o al correo info@rcinmobiliaria.cr. Y los vendedores apuran la compra de billetes de lotería. Las populares tiras ya están en parques y también avenidas.
Algunos vendedores de lotería están sacando de momento, como popularmente se conoce, tiras de los billetes de lotería navideña. Ya hay fracciones a la venta en las calles, avenidas y parques del Gordo. Hay dos peligros, el peligro de los amigos de lo ajeno. Hay gente que no tiene la capacidad económica para sacarlo todo de una vez, y entonces van sacando poquitos, tiritas de 4, tiritas de 10, hasta cumplir la cuota. Si tienen una cuota de 100 o tienen una cuota de 200, algunos tienen excedente también, pero se tienen que ir midiendo también según el comportamiento de la venta. Bueno, a veces es lenta la venta, a veces se acelera. A una semana de que ya el gordo navideño salió a la calle, me imagino que la gente lo que está comprando son 1 o 2 pedacitos. Sí, al principio los adultos mayores son los que más compran, y ellos van comprando 2 fracciones, y les gusta comprar diferentes series también. Un billete, es decir, el entero, tiene un precio este año de 80.000 colones y cada fracción 2.000 colones. ¿Cuáles numeritos lleva? 787 y el 38. ¿Esos son los que andaba buscando para el gordo navideño? No, pero son los que veo ahí, entonces me dieron buena vibra. El sorteo será el próximo 14 de diciembre. En línea también se pueden adquirir pedacitos de la lotería navideña. En otros temas ya falta poco para el cierre del año y bueno, ya los economistas proyectan que al menos el tipo de cambio se mantendrá en los mismos niveles, es decir, un dólar bastante bajo. En Costa Rica, la estabilidad del tipo de cambio del dólar ha contribuido a que las personas tengan interés de ahorrar en esta moneda. Asimismo, algunos costarricenses adquirieron una deuda en dólares. Pero, ¿cuáles son las proyecciones de esta moneda de cara al cierre de año? Eso dicen los expertos. Porque es una época de mucha afluencia de dólares hacia la economía, por la temporada alta de turismo, por el pago de ciertos productos exportables, por el pago de aguinaldos desde zonas francas, que hay que recordar que las zonas francas traen ingresos en dólares y tienen que cambiarlos a colones. ¿Qué podría haber uno? Bueno, un tipo de cambio que va a estar muy cercano a los 500 colones. Tenemos más de 2 años en que el dólar ronda los 515 colones y la proyección es que para este fin de año esté en unos 500 colones, es decir, que baje un poquito más. Según los expertos, hay dudas, pero para el dólar en cuanto al 2026. Es un tipo de cambio que de hecho, para que las personas tengan una noción, es un tipo de cambio de hace 19 años. Si bien pareciera positivo que la moneda se aprecie, genera retos para sectores como el sector turismo, el sector exportador, el mismo gobierno en términos netos pierde. ¿Por qué? Porque hay una serie de empresas que facturan en dólares pero pagan en colones y cuando el tipo de cambio se aprecia tienen menos ganancias. Es importante que las personas tomen en cuenta que el dólar es una moneda que depende de muchos factores, tanto locales como de otras regiones. Por ende, es vital que usted lo analice bien, si desea endeudarse en esta moneda. Recordemos que el dólar pasó de estar en 700 colones a caer a 500 colones, lo que evidencia la volatilidad del tipo de cambio. Y Melissa, hablamos ahora de un proyecto de ley que pretende que los distritos de Península pasen a formar parte de Guanacaste, porque ya avanzó a su última etapa en Asamblea Legislativa. Actualmente estos territorios pertenecen a Punta Arenas. La creación del 12º cantón de Guanacaste está cerca de ser una realidad. Los diputados de la Comisión Especial de la provincia dictaminaron el proyecto de ley que pretende que Lepanto, Paquera, Cóbano, Isla Chira, Golfo de Nicoya, las islas e islotes formen un cantón y dejen de ser de Punta Arenas. Los congresistas acogieron las correcciones que el Departamento de Servicios Técnicos señalaron al texto base presentado por el diputado Daniel Vargas y se presentara nuevamente y fuera aprobado. Los distritos peninsulares están teniendo los 3 inconvenientes importantes con la aprobación de su presupuesto, el presupuesto extraordinario. Y no podemos desentendernos de esa realidad. Tampoco podemos desentendernos de que resolverle a uno de los distritos y no resolverle a los otros 2 no sería justo para todo el territorio en concreto. Por eso el texto que hoy se presenta está recogiendo las inquietudes, se plantean las correcciones necesarias para efectos de poderlo viabilizar mucho más.
porque esos terrenos fue una circunstancia que se dio, por lo cual pasaron a ser de la provincia de Guanacaste, de la provincia de Punta Arenas de manera administrativa, pero son terrenos guanacastecos, la gente se siente guanacasteca, como bien lo dijo el diputado Vargas, no solo de una parte de los terrenos peninsulares, de todos los distritos forman parte de ello y es una deuda que tenemos. El tema tendrá que afrontar su mayor reto, el cual es el plenario legislativo, ya que los legisladores de la provincia de Punta Arenas se han opuesto a la iniciativa. Aunque la agenda legislativa está absorbida por el proyecto de jornadas 4x3 por la vía rápida. Nos vamos, pero nos vemos a las 11:53 y les vamos a estar esperando con muchísimas ganas de informarles y con lo más destacado. Y con la misma energía, con las mismas ganas, este viernes a partir de las 5:50 de la mañana. Excelente día, chao. Nos vamos.